Antes de entrar en el tema, yo pienso que es imprescindible aclarar un par de cuestiones, porque en general en Occidente no sabe lo que es el Islam. Hay un imaginario que tiene mucho que ver últimamente con una visión muy terrible ligada al terrorismo y ligada a estas barbaridades que estos grupos de mercenarios desalmados disfrazados de musulmanes están cometiendo por el mundo. Y en particular en este país venimos de una tradición un poco de Hollywood. Islam tiene que ver con las mil y una noches, tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con la danza del velo y con las pipas de agua y con cosas así. Bueno, hasta hace poco, un poco, cuando uno pensaba en el Islam, pensaba en esas cosas. Ahora, desgraciadamente, se piensa en cosas mucho más truculentas y mucho más terribles. Pero para entender mi exposición hay que entender que, primero, el Islam no es más que el último de los mensajes que vienen de Dios para la humanidad. Como hay una ley, hay un versículo muy representativo de esta idea en el capítulo 2 del Corán, en la sura de la vaca, en la ley 136, que dice: creemos en Dios en cuanto nos ha sido revelado, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus de Israel, y en lo que fue concedido a Moisés y a Jesús, y en lo que fue dado a los profetas por su Señor. No hacemos diferencia entre ninguno de ellos y nos sometemos a Dios, nos sometemos a Él. Islam significa taslim, o sea, Islam significa someterse. Dice Dios en el Sagrado Corán: Inna alladhina amanu walladhina hadu wasabiina wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan ajruhum inda rabbihim la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Es decir, ciertamente los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, quien crea en Dios y en el día del juicio y obre rectamente, tiene su recompensa ante su Señor. No tendrán que temer y no estarán tristes. La definición que Dios hace en el Corán de lo que es un musulmán es muy diferente de la que hoy en día hacemos cuando decimos: esta persona es musulmana, este es musulmán, esta mujer es musulmana. Cuando ahora decimos eso, entendemos por musulmán una persona que reza de una determinada manera, que ayuna de una determinada manera, que peregrina de una determinada manera. Pero Dios en el Corán no entiende eso. La definición que Dios hace en el Corán de un musulmán es genérica. Dice: Kana Ibrahiman Hanifan Musliman. Ibrahim no era judío ni era cristiano, era un buscador de la verdad, un musulmán. Es decir, 3000 años antes del profeta del Islam, Dios mismo dice que Abraham era musulmán. Y el mismo profeta después ha dicho: nuestra millah, nuestra creencia es la creencia de Abraham. Entonces, de ahí deducimos que la definición que Dios hace de musulmán, es decir, es aquel que se somete, que reconoce que hay un Dios, hay un creador, que se somete a Él, que sabe que un día va a tener que dar cuentas de sus actos y por tanto se esfuerza por hacer las cosas rectamente en este mundo. Eso es un musulmán. Por lo tanto, con esa concepción de un musulmán, más unida a este versículo que dice que no hacemos diferencia entre Ibrahim, entre Isaac, entre Jacob, entre lo que se le dio a Moisés, lo que se le dio a Jesús, un cristiano es considerado ante Dios un cristiano verdadero, es considerado por Dios un musulmán, un judío verdadero es considerado por Dios un musulmán, y cualquiera, desde cualquier camino que haya llegado a la conclusión de que hay un Dios y que hay un día del juicio y por tanto se esfuerza por ir rectamente por esta vida, Dios lo considera musulmán. Esto juraría que el 90% de vosotros es la primera vez que oís estas palabras. Pero esto no lo digo yo, lo dice el Corán mismo. Tengo una cita muy interesante de un hombre que se llama Sheikh Mohammed ibn Muhammad al-Sabsawari, un hombre de hace 300 años, más casi 400 años,
siglos, tiene una obra que se llama Jami'ul Akhbar. Dice lo mismo. Dice, el Islam, lo digo para que... Dicen que cuando Abu al-Sina quería demostrar una nueva teoría filosófica, decía, como dijo Aristóteles, porque cuando uno quiere decir algo nuevo, todo el mundo se le echa a uno encima. Entonces prefiero traer argumentos de gente un poco más antigua. Dice, el Islam es la religión universal, el mensaje que han traído todos los profetas de Dios y que ha recibido diferentes nombres a lo largo de las épocas, judaísmo, cristianismo, etc. Más allá de las diferencias de nombres, todos los profetas trajeron lo mismo, la sumisión a la voluntad de Dios para alcanzar un estado de paz y bienestar y para vivir en armonía con la creación. Al margen de lo que luego haya pasado con los seguidores de las religiones, las bases fundamentales de todas ellas se remiten a los principios básicos del Islam: creer en un Dios único y en el día del juicio final y obrar bien. Por lo tanto, quien pretenda presentar ante Dios algo diferente, fracasará. Cuando el profeta muere, sallallahu alaihi wa sallam, digamos, surgen dos grandes corrientes. Una de ellas, y esa es la diferencia, es lo que diferencia fundamentalmente al sunnismo del chiismo, es eso. Una de esas corrientes cree que después de la muerte del profeta, Dios no deja huérfanos a los creyentes, sino que hasta el final de los tiempos garantiza la presencia de un hombre purificado de todo defecto y de todo error, que garantiza la preservación y la correcta interpretación del mensaje divino hasta el final de los tiempos. Y les llama imames purificados, imam ma'sum. Y los sunnitas, digamos, van a seguir la corriente, lo que ahora llamamos sunnitas, son el resultado de la gente que no acepta eso y que no reconoce lo que se llama la isma de los imames, es decir, la pureza de los imames, ¿no? Con sad, isma. Entonces, los reconoce como grandes sabios de la umma, de la comunidad islámica, de la comunidad de los creyentes, pero no reconoce que sean, digamos, personas que hablan ex cátedra, ¿no? Por entendernos, es decir, que hablan y actúan ex cátedra. La corriente que se llama chiita es un término del árabe que significa seguidor, simplemente. Lo que pasa es que poco a poco se va a ir llenando de un contenido determinado y va a venir a significar los que siguen a la familia profética, es decir, a Ahlul Bayt, a Ali y a los seguidores y a los descendientes de Ali y Fátima, al Hassan y al Hussein, alayhim assalam, y después a los 9 siguientes descendientes del imam al-Hussein, ¿de acuerdo? Hasta llegar al imam al-Mahdi. Los chiitas piensan que el imam al-Mahdi está vivo desde hace 1000 años y está en lo que se llama la ocultación mayor, que es el hijo de Hassan al-Askari, y que cuando le persiguen, cuando muere su padre, los soldados del califa lo buscan para matarlo también y él desaparece. Durante 80 años está en lo que se llama la ocultación menor, en la que tenía un contacto con la gente a través de un secretario, y a partir de ese momento pasa a lo que se llama la ocultación mayor, en la que nadie sabe dónde se encuentra, aunque lo que se cree en que él está vivo y volverá conforme a los hadices proféticos que tienen y que aceptan los chiitas, para llenar el mundo de justicia en un momento en que esté lleno de opresión y de tiranía.
Y los sunitas no. Los sunitas van a aceptar a estos 12 imames. Hay muchas tarikas, como por ejemplo la Naqshbandi acepta en su silsila, en su cadena de transmisión, hasta el imán Ja'far as-Sadiq, que es el sexto imán de los imames purificados de los chiitas, pero no le reconocen isma, no le reconocen purificación. Los chiitas dicen sí, porque Allah, en un momento dado en que el profeta, el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia, está reunido con Fátima y con Ali, con el Hassan y el Hussein, hace un dua y en respuesta a ese dua Dios envía una leya que dice: Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rizza ahlal bayt wa yutathhirakum tathira. Ciertamente Dios ha querido apartar de vosotros el rizza, todo lo que es defectuoso o gente de la casa, y purificaros absolutamente. Entonces, basándose en esa leya, los chiitas dicen, bueno, Dios ha purificado a Ali y a Fátima y al profeta, por supuesto, y a los descendientes de al Hassan y al Hussein y a los descendientes de Hussein hasta el final de los tiempos, para que la umma siempre tenga una persona que garantice la correcta interpretación del Corán y la Sunna. Porque lo que va a suceder a la muerte del profeta es que los musulmanes se van a dividir. Todo el mundo se reclama del Corán y de la Sunna profética, pero cada uno va a tener su interpretación hasta llegar a nuestros días. Y los chiitas van a seguir siempre a un imán. Primero a Ali, Emir al-Mu'minin, el cuarto de los califas Rashidun, después a su hijo al-Hassan, después a su hijo al-Hussein, después a Ali ben al-Hussein, después así hasta llegar al 12º de los imames, que es el imán de esta época. El califato, a la muerte del profeta, se va a dividir en dos ramas enseguida, digamos, y en cuestión de 60 años se va a transformar en una monarquía hereditaria. Es decir, los omeyas van a transformar, se van a apoderar, digamos, van a usurpar el califato, porque en el califato tiene que estar la persona más santa y más sabia. Y los omeyas, a partir de Muawiyah y Ben Abu Sufyan, ya transforman eso en una monarquía hereditaria. Va a pasar a su hijo Yazid, de su hijo Yazid va a pasar a los marwánidas, ya se va a quedar todo eso dentro de los omeyas, hasta que llega un momento en el que, incluso en el año 61, matan al nieto del profeta, a Imam Hussein. Eso va a marcar significativamente a los seguidores de la casa profética, de manera que a partir de entonces, digamos, a partir del momento en que los supervivientes de Kerbala, de Ashura, empiezan a relatar lo que ha pasado, les han rodeado, les han matado a las orillas del Éufrates, les han matado de sed, luego les han diezmado, porque eran un grupo de 72 personas frente a un ejército de miles. Y luego, cuando les han matado, les han cortado las cabezas y las han clavado en una pica y las han llevado a Kufa, y de Kufa a Damasco. Entonces empieza, digamos, un lamento y un llanto y un duelo que año tras año, cuando llegan esas fechas, se va a ir repitiendo hasta ahora, un poco como pasa aquí con la Semana Santa. Va a ser... Los chiitas tienen una Semana Santa, que son los 10 primeros días de Muharram, del mes de Muharram, que es el primer mes del año lunar, en el que se recuerda año tras año cómo el nieto del profeta, para salvar el Islam de la tiranía y para defender a los creyentes, se enfrenta con sus hijos, con los hijos de su hermano Hassan y con sus seguidores y familiares más cercanos, al tirano que gobierna desde Bagdad la comunidad islámica y sacrifica las vidas suyas y las de todos ellos para dejar escrito en la historia un testamento indeleble que, digamos, que enseñe a los creyentes que un creyente
tiene que estar dispuesto a dar su vida para defender la justicia y para defender el mensaje que viene de Dios. Eso va a caracterizar a la comunidad chiita. A lo largo de toda la existencia, los chiitas van a estar perseguidos por los califas, los imames van a ser asesinados. Imam Ali es matado en Kufa a la hora del amanecer, cuando va a hacer la oración del amanecer, por Ibn Muljam. Su hijo Al-Hassan es envenenado por órdenes de Muawiyah. Su hermano Al-Hussein va a ser matado en Kerbala y le van a cortar la cabeza. A su hijo Ali Zainul Abidin Ibn Al-Hussein le van a envenenar también, y así hasta llegar al Imam al-Mahdi. Todos los imames van a ser envenenados y sus seguidores van a ser perseguidos a muerte. Se cuenta que dijo Muawiyah ibn Abu Sufyan, con la simple sospecha, matadles. Entonces, digamos, a los creyentes seguidores de las enseñanzas proféticas, que antes de morir ha dicho «Faman kuntu maulahu, fahada aliyun maulahu», para quien yo haya sido su maestro y su señor, este Ali sea su maestro y su señor. Y va a hacer a todos sus compañeros jurarle lealtad, pero después intervienen consideraciones políticas y los omeyas no van a estar dispuestos a aceptar en una misma persona todo el poder espiritual y político, entonces entran en consideraciones de conveniencia política. Todo esto va a ir degenerando, de manera que, digamos, la comunidad se va a dividir y no va a parar de dividirse desde entonces hasta llegar a nuestros días. Entonces nos encontramos que el imam viene de esa tradición, viene de una tradición donde, digamos, el Islam no se ha transmitido a través de los gobernantes usurpadores, sino que se ha transmitido a través de los imames descendientes de la casa profética. Entonces, digamos, esa es la atmósfera de la sociedad chiita. Es una atmósfera que luego va a impregnar el resto del año, aunque, bueno, hay de todo, como en todo, quiero decir, el ser humano es igual en todos los lados. Pero, digamos, eso va a marcar la impronta de los pueblos chiitas en el Líbano, en Arabia Saudita, en Irak. La comunidad chiita es una comunidad que vive la tragedia, está forjada en el yunque de la tragedia de Imam Hussein. Entonces, crece. El niño chiita, que desde el que está en el vientre de su madre ha escuchado llorar por Imam Hussein, crece con el sentimiento de que ojalá hubiera estado en Kerbala para dar su sangre por Imam Hussein. Y dar su sangre por Imam Hussein quiere decir oponerse a la tiranía, luchar por la justicia, luchar por la libertad y por los derechos de los seres humanos, ¿no? Chiita significa seguidor. Ali Amir al-Mu'minin es un hombre especial, no solamente porque ha vivido siempre con el mensajero de Allah, sino porque Dios lo ha elegido para ser el sucesor del profeta. El mensajero de Allah ha dicho: todos los hombres son de árboles diferentes, menos Ali y yo, que somos de un mismo árbol. Yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es la puerta. Quien quiera llegar a mí, que entre por la puerta de Ali. Cuando hermana a los Ansar y a los Muhajirun, hermana a Ali con él, ¿no? Y le dice: Ali, tú eres para mí como Harún para Musa. Solo que después de mí ya no vendrán más profetas. Es decir, a lo largo, y desde el principio, desde que Ali es un muchacho de 10 o 12 años, ya dice: tú serás mi hermano y mi ministro y mi heredero, y delante de todos sus familiares. Quiero decir que Ali es y entonces ya en vida del mismo profeta, ya el profeta habla de los Shia de Ali, es decir, de los seguidores de Ali, porque hay en torno al profeta una serie de compañeros como Bilal, como Abu Dhar, como Ammar, Yasser, que se dan cuenta, ¿no?, de que la actitud del mensajero de Dios hacia Ali es particular, y la manera que tiene de hablar de él y los mismos hechos de Ali son
Ali es el gran defensor. Ali, cuando era joven, le llamaban el que muerde las orejas, porque era el que defendía al profeta cuando los niños de las otras tribus le lanzaban basura y piedras y tal. El que les pegaba era Ali, ¿no? Entonces, el gran guerrero del Islam es Ali. La batalla de Badr es de Ali, Uhud es de Ali, Khandaq es de Ali. Entonces hay algunos compañeros del profeta que ya en vida del mismo profeta son, o sea, después del profeta es Ali, ¿no? Y de ahí surge el término Shia. No, yo lo que decía es que la Shia es como una tárika sufi en el sentido de que no ha pasado como con el mundo sunnita, que está, digamos, el rito por un lado, la oración, que hay que hacerla, el yuma, el tal, no sé qué, como algo que, digamos, es el rito. Y por otro lado, digamos, la gente que dice, esto no es suficiente, ¿no? Que la sharia está bien, pero hace falta también la haqiqa, ¿no? Entonces, y se meten en una tárika sufi, digamos, que es donde, de alguna manera, se busca, digamos, la senda espiritual y la trascendencia y, digamos, el contenido del continente, que son los ritos, ¿no? Entonces, esa escisión no se produce en el mundo chiita. Sharia y haqiqa van siempre juntas, van a ir siempre juntas. Yo quería saber la relación, o sea, por un lado, ¿por qué los saudíes no aceptan a los sufistas, al sufismo, en principio, por lo que yo creo, porque yo estoy produciendo una serie de tensiones por el mundo y tal, y entonces los sufíes no aceptan, no. ¿Y qué relación tiene con Irán? ¿Arabia Saudí? Sí. Bastante mala. Los gobernantes saudíes son, en fin, ellos son una banda de salteadores, la familia Saud, que han puesto el país a su nombre. Es como si España se llamase España franquista, en los mapas y en todas las embajadas diplomáticas y en todos los ámbitos diplomáticos y geográficos, etcétera, etcétera. Es decir, ellos han tomado el país por las armas y le han puesto su nombre. Entonces, siguen una ideología que es el wahabismo. Y el wahabismo es una ideología que procede de Ibn Taymiyya, muy rigorista, que dice que el Corán solamente tiene una lectura literal, es decir, que cuando Dios dice que la mano de Dios está sobre los creyentes, de ahí hay que deducir que Dios tiene mano. Cuando dice que al-arsh istawa, que Dios está sentado sobre el trono, quiere decir que Dios tiene un cuerpo con el que se sienta, etcétera, etcétera. Entonces, hacen una lectura rigorista. A los sufis les consideran idólatras, les consideran mushrikin, politeístas. ¿Por qué? Porque van a las tumbas de los santos a pedir shafa, a pedir intercesión, a pedir que los santos que están más cerca de Dios intercedan por ellos, porque seguro que a ellos les va a escuchar Dios mejor que al que está pidiendo. Entonces dicen, la visita de las tumbas, incluso la visita a la tumba del profeta, eso es shirk, es decir, es asociar a Dios otros falsos dioses. Entonces lo condenan y los persiguen. Y a los chiitas directamente dice que son kufar, o sea, los chiitas directamente no son musulmanes, ¿no? Los chiitas tienen otra creencia, tienen otra, lo que se llama aqida, tienen otra aqida y no son musulmanes. Entonces, como no son musulmanes, a ellos se les llama takfirís, porque su ideología es takfirí, es decir, ellos se creen con derecho a decir quién tiene Islam y quién no tiene Islam, porque el Islam no permite agredir a nadie. Dice Amir al-Mu'minin Ali cuando manda a Malik al-Ashtar, le manda de gobernador a Siria, le dice, Malik, acuérdate de cuando llegues a Siria a gobernar a la gente, de que si son musulmanes son hermanos tuyos en la fe, y si no son musulmanes son hermanos tuyos en la humanidad. Entonces, la fe, el Islam, especialmente cuando una persona se reconoce musulmana, no permite a otro musulmán, digamos que un musulmán está a salvo en su honor, en sus propiedades y en su vida de la mano de otro musulmán. Pero esta gente dice, no, tú estás desviado.
Porque no crees como nosotros creemos, por ejemplo, vas a visitar a los santos. Por lo tanto, estás desviado. La desviación es un pecado. El pecado está en el infierno. Por lo tanto, tú eres una persona del infierno. Por lo tanto, yo tengo derecho a matarte y a apropiarme de tus tierras y de tus bienes y de tus mujeres. Puedo violarlas, o puedo esclavizarlas, o puedo venderlas, puedo hacer lo que quiera. Esta es la ideología de los wahabis saudíes, ¿no? Entonces, esto entra no solamente en contradicción con las creencias de los chiitas, sino contra las creencias del Islam, ¿no?